Este es un programa especial, un derivado de las fuentes seguras que habitualmente nos acompañan, ¿no? Sobre todo porque podemos comprobar a través de los sucesos que se vienen desplegando en el orden internacional que hay sin duda aciertos que vale la pena remarcar. Se realizaron las elecciones en Europa, en el Parlamento Europeo. Se realizaron esas elecciones, la gente quedó, bueno, muy impactada por sus resultados, pero el impacto ha llevado a que las lecturas resulten parcialmente equívocas sobre el diseño del sufragio y las elecciones populares. Como lo veníamos señalando, hay un rechazo profundo de una parte de la opinión pública europea a la política impuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre la Unión Europea y sus miembros. La OTAN ya anunció que en el próximo encuentro no va a tomar en cuenta los pronunciamientos políticos de la población, sino que va a continuar en su raíz. Y ese raíz, como sabemos, tiene un elemento belicista muy fuerte. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente, desde el 2008-2010 ha habido una transferencia de recursos hacia los sectores financieros con el objetivo de salvar la situación interna de quebranto de esas entidades que no producen bienes de producción y consumo, sino que producen renta especulativa. Cuando se estabilizaron las grandes casas financieras, lo que se observó era la necesidad de continuar con ese traslado de recursos y se dispuso el empleo del mismo mecanismo sobre el área de defensa. Ha sido salvaje el volumen que el norte de este continente, los Estados Unidos básicamente, y Europa han asignado, debido a la presión de la OTAN, para comprar armas. Y en el último tramo, con el argumento de la guerra en Ucrania. Esto ha llevado a que la OTAN ratifique su política belicista como el gran elemento de desarrollo y la gran fuente de recursos que vacía los estados, traslada esos recursos e impide un crecimiento genuino y armónico de un capitalismo productivo. Paradoja de paradojas. Frente a esta acción de carácter, podríamos así decir, liberal financiero, las potencias eurasiáticas y en general las naciones multipolares emergentes han ratificado el rol de los estados y la capacidad inversora en sentido productivo. También están dejando de lado el dólar con el objetivo de comercializar sobre todo sus recursos naturales, combustibles fósiles, pero también el resto de las elaboraciones que despliegan en monedas que estén relacionadas con el comprador y con el vendedor. ¿Qué ha pasado en estas elecciones? Que una buena parte de la opinión pública europea se pronunció en contra del atlantismo. El atlantismo ha dejado de lado las perspectivas de acuerdo con China, las perspectivas de acuerdo con Rusia y plantea la ruptura y plantea las sanciones. Las sanciones han llevado, en buena medida, junto con la traslación de recursos de la que hablábamos recién, a que las poblaciones vean descender su nivel de vida. El ejemplo más claro es el de Alemania, que hasta hace 2 años era el motor económico europeo, con un nivel de armonía interna en su desarrollo de mercado y también con un nivel productivo, un caudal realmente apreciable. Bueno, todo eso ha dejado de suceder. Ha habido un disciplinamiento integral y negativo por parte de Alemania a la OTAN. Ha habido una modificación en la estructura de decisión económica dentro de esa nación y ha habido un hundimiento muy propio de lo que sucede cuando las naciones del tercer mundo aplican un plan recesivo. Esto también golpeó sobre Francia, aunque no en la misma medida, y lo cierto es que el eje franco-alemán ha sido el más impactado por el desgaste ante la opinión pública. El Parlamento, por lo tanto, a nivel europeo,
va a tener un equilibrio muy superior al actual. Por un lado, las fuerzas conservadoras y socialistas europeístas que venían gobernando mantienen una primacía a través del liderazgo de Ursula von der Leyen, pero tienen que abrir las compuertas a un debate diferente, como el que se plantea a partir de esta elección que deja un horizonte cambiado. ¿Cómo puede llegar a evolucionar el contraste entre el reclamo social que se observa en Europa y la determinación atlantista, la decisión de la OTAN de seguir adelante en las políticas bélicas, en la adquisición de recursos productivos para canalizarlos hacia la defensa y en la utilización del dólar y del ajuste como acción económica definidora del rumbo europeo? Porque cruje la opinión pública en relación con las acciones concretas que se vienen desarrollando. Es muy difícil de saber, pero este mensaje que emitieron varios pueblos en la Unión Europea debe ser escuchado para que ese desencuentro entre exigencia social y acción política relacionada con los intereses económicos no resulte una hecatombe. En realidad es muy probable que no exista solución para Europa si no se corre de las decisiones de la OTAN y toma a la Unión Europea como un elemento político, es decir, que realiza lo que piden y lo que les conviene a sus pueblos. No va a ser fácil reorientar esta situación porque está muy avanzada y es muy probable que el multipolarismo sigue avanzando en su decisión de generar producción de bienes de producción y consumo, inversión estatal, control estatal y cierto equilibrio en las relaciones. Si esto se desarrolla así, dentro de 5 años aproximadamente, la situación internacional va a tener un equilibrio distinto al presente. Lo que va a suceder a partir de ahora en el Parlamento Europeo es una suerte de prueba para lo que puede llegar a venir después. Y ahí es donde uno piensa, América Latina tiene un rol importantísimo que jugar. De hecho, México y Brasil lo están jugando. Hay un ausente, y es Argentina, que está yendo a contrapelo de la historia. Para aquellos que dicen que en Europa ganaron los amigos de Milei, es bueno aclarar que, a decir verdad, las fuerzas antiatlantistas que se desarrollan en el viejo continente, con todos sus defectos y sus dificultades, plantean algo completamente distinto a lo que está realizando Javier Milei en este momento en la Argentina. Quieren que sus estados se desarrollen, que sus naciones se afirmen y que su economía crezca, al revés de la recesión inducida por un gobierno de carácter antinacional, como el que padece Argentina en estos momentos. Gabriel Fernández, La Señal Medios.